Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos a hablar de una posición dentro del fútbol que para mí se describe como el corazón o el pulmón de cualquier equipo. Obviamente estamos hablando del centro del campo. Pues bien, actualmente en el Real Madrid femenino de David Aznar tenemos 4 centrocampistas puras, que son las que ya sabemos. Claudia Zornoza, que ha llegado este verano como única mediocampista, Maite Oroz, Teresa Velleira y Aurélie Cassi. Bien, desde mi opinión, creo que a día de hoy al Real Madrid femenino le vendría muy bien otra mediocampista, una quinta centrocampista dentro de la plantilla. Es cierto que David Aznar está empleando mucho el 4-4-2 con solo 2 mediocampistas como titulares y 2 bandas abiertas, que podrían ser presumiblemente como titulares tanto Marta Cardona como Atenea del Castillo. Vamos a ver ahora con la incorporación positiva de Caroline Moller-Hansen, que le va a dar esa competencia en la zona de extremos. Pero más allá de este esquema que está repitiendo mayoritariamente Aznar en esta pretemporada, el Real Madrid femenino, el 4-3-3, no creo que lo deje en el baúl de los recuerdos. Creo que es un sistema que ha utilizado Aznar y que va a volver a utilizar, y en pretemporada en algún momento también ha utilizado. Por lo tanto, cuando vas a utilizar el 4-3-3, también necesitas un ramillete profundo de interiores o centrocampistas como tal. Y tras confirmarse que Yui Hasegawa ha firmado por West Ham, pues a lo mejor el Real Madrid busca algo en el mercado. Para mí hay una futbolista que hubiera sido perfecta para esta función dentro del terreno de juego y para esta función dentro de la plantilla, y que además es diferencial y diferente con respecto al resto de medios que tenemos. Esta es Maitane, que ha fichado de la Real Sociedad al Atlético de Madrid, y me parece una de las mediocampistas con más proyección, no solo del fútbol español, sino probablemente también del fútbol internacional, con una serie de características físicas, técnicas, de equilibrio y posicionamiento táctico que a este Real Madrid le hubieran venido que ni pintado, ¿no? Pero bueno, de igual manera creo que se puede hacer un buen scouting, una buena lectura profusa de las mediocampistas que hay en el mercado, que se puedan fichar, y al margen de Yui Hasegawa hay más vida dentro del medio del campo del fútbol femenino. Por lo tanto, en resumidas cuentas y en conclusión, creo que el Real Madrid necesita otro efectivo dentro del centro del campo. Creo que necesitamos una quinta mediocampista, y espero que tanto Ana Rosell, David Aznar como todo el staff de directivos, técnicos, deportivos, pues vayan buscando algo, porque creo que de cara a esta temporada ya sería la manera de cuadrar todo a nivel cuantitativo y cualitativo dentro de una plantilla que con Caroline Moller-Hansen sigue mejorando, y ahora faltaría pues esa pieza que nos dé un impulso mayor si cabe dentro de este Real Madrid femenino 2021-2022, que sinceramente tiene muy buena pinta.